Bueno, buen día. Continuamos con la serie de videos que nos hemos propuesto trabajar sobre el concurso de la Fiscalía y la preparación para el mismo. Hemos ya trabajado generalidades, mapa de procesos, fundamento constitucional, competencias laborales y el manual específico de funciones. En algo que yo consideraría un estudio general que es como aplicado a todos los rangos y a todas o la mayoría de concursos que conviene estudiar. Estudiaremos hoy la ley, primero los tipos de ley que hay en Colombia y en concreto la ley 270 del 96, que es también conocida como la ley estatutaria de administración de justicia. Entonces, para estos efectos, reitero que conviene conocer la norma de la manera más actualizada posible, como puede ser acudiendo a páginas como la Secretaría del Senado o de Función Pública. Sin embargo, como las leyes suelen ser tan amplias, conviene estudiar unos artículos puntuales y seleccionados para entender un poco de qué trata la ley 270. Pero, antes de ello, diremos que en Colombia tenemos varios tipos de leyes reconocidas por la Constitución y hay que saber que corresponde al Congreso hacer las leyes, para ejercer con ello las funciones que se le atribuyen por el artículo 150 de la Constitución. Recordemos que al legislativo, a la rama legislativa del poder público, solo pertenece el Congreso. Lo que puedan llegar a ser las asambleas y los consejos, tanto a nivel departamental como municipal, corresponde a otra rama del poder. Entonces, sin pretender meternos mucho en la dogmática constitucional y en toda la teoría de la Constitución y demás, diremos que en Colombia tenemos las leyes orgánicas, las leyes estatutarias, marco y leyes ordinarias o comunes. Para el caso de la Ley 270, nos referimos a ella como la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Al final de este video ustedes entenderán a qué nos referimos. La idea con esto es familiarizar no solo a los abogados que puedan estar recordando sus estudios con nosotros, sino a las personas que se presentan a este concurso sin haber pasado por una formación propiamente jurídica, sino que vienen con otras profesiones que también son requeridas por la Fiscalía en sus labores, como pueden ser contadores, ingenieros, etc. Entonces diremos, las leyes orgánicas, como las primeras que vamos a trabajar, están consagradas o están reglamentadas en el artículo 151 de la Constitución, que señala: el Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, las normas sobre la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del Plan General de Desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Dicho sea de paso, hay ahorita una convocatoria para entes territoriales para junio y julio de este año, para que estén pendientes y de pronto este contenido también les pueda servir. Dice además el artículo 151, las leyes orgánicas requerirán para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra cámara. Decir que con la ley quinta de 1992 se reglamenta en Colombia la normatividad que regula la actividad de la Cámara del Senado, en tanto que es el reglamento del Congreso. Ahora, si nos vamos a cierta teoría, citando el libro de Diego Jones que hemos trabajado en esta serie de videos, diremos que estas normas tienen una jerarquía superior a las leyes comunes y su naturaleza, comillas, se deriva primordialmente de la función que cumplen dentro del orden normativo que las distingue como autolimitante de la función legislativa ordinaria. Entonces, son organizadoras del sistema legal que dependen de ellas y condicionan con su normatividad tanto a la actuación administrativa como a la expedición de otras leyes sobre la materia. Propiamente hay que aclarar que no tienen el rango constitucional para ser superiores a las otras. Solo se dice así porque son superiores a las leyes que versen sobre el mismo contenido material. La primacía de la Constitución, de la cual ya referenciamos en la fundamentación constitucional,
se predica sobre todas las normas. En cambio, las leyes orgánicas se predican superiores a las otras leyes de otros rangos que reglamenten o desarrollen el mismo contenido material de las mismas. Ahora, de hecho, diremos que la ley estatutaria es una aplicación de la norma constitucional y por lo tanto se subordina a esta última. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Una ley orgánica, una ley estatutaria, se subordina a la Constitución por la misma naturaleza de la Constitución, no tanto porque una sea estatutaria, otra sea orgánica, otra sea... todo tipo de ley se subordina a, a la Constitución. Entonces, el segundo tipo de leyes que tenemos en Colombia son las leyes estatutarias. Estas las vemos en el artículo 152 de la Constitución, que dice: mediante las leyes estatutarias el Congreso de la República regulará las siguientes materias. A. Derechos. Recordemos que cuando estamos con un artículo, los incisos hacen equivalencia a los párrafos, como por regla general, como para facilidad de movernos. Los parágrafos son especiales disposiciones de un artículo que dice explícitamente parágrafos, y los literales y los numerales se presentan como para señalar, a veces de manera taxativa y otras de manera meramente enunciativa o como ejemplos. Y diremos literal A, por ejemplo, del artículo 152, reglamentará los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. B. La administración de justicia. Por eso la ley 270 es una ley estatutaria. C. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos. Estatuto de la oposición y funciones electorales. D. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana. E. Estados de excepción. F. La igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la República que reúnan los requisitos que determina la ley. Y hacemos un salto en esta reglamentación al artículo, porque pues el artículo es un poco más extenso, al artículo 153, que nos dice: la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa por parte de la Corte Constitucional de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla. Entonces, en este caso yo quería hacer una especial referencia a que la ley estatutaria refiere a derechos y deberes fundamentales, en concreto la administración de justicia por el literal B del artículo 152, y que éstas tienen una serie de trámites más difíciles o más largos para poderse aprobar, modificar o derogar, y sobre todo tienen un control por parte de la Corte Constitucional. Ahora, siguiendo la doctrina, se dice que estas leyes, las estatutarias, se caracterizan por ser una extensión de la Constitución, por tener una naturaleza estable y un procedimiento engorroso para su expedición que pretende inmunizarla contra cambios súbitos, acá hay que corregir, súbitos, y destaca dentro de todas estas normas estatutarias la de administración de justicia por sus especiales implicaciones. Entonces existe un control de constitucionalidad a toda ley estatutaria que debe ser siempre jurisdiccional, dicho de otra manera, que hace parte de la rama judicial, integral, que comprende todo lo que el proyecto o la ley traiga en su normatividad. Es automático, definitivo, previo y participativo. Entonces, estos son los alcances de la ley estatutaria. Ahora, leyes marco. Nos vamos a mirar el artículo 150, numeral 19 o 19 de la Constitución, que nos dice: corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Numeral 19. Dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: A. Organizar el crédito público. B. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República. C. Modificar, por razones de política comercial, los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. D. Regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. E. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y la fuerza pública. F.
regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas funciones, en lo pertinente a prestaciones sociales, son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas. Entonces, si nosotros miramos la jurisprudencia, entendemos o podemos entender el alcance de las leyes marco así. Sentencia C-133 de 1993. Magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa. Dice: la expedición de toda ley marco implica entonces una distribución de poderes y facultades legislativas entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. En efecto, el Congreso consagra los preceptos generales y el presidente expide los denominados decretos ejecutivos destinados a reglamentar en forma por demás amplia, los asuntos a que se refiere la ley. Decretos estos que, por cierto, no tienen la misma jerarquía de la ley de la cual se derivan, pese a tener su misma generalidad y obligatoriedad. Las materias que el constituyente autoriza regular por medio de leyes de esta categoría son las expresamente señaladas en el artículo 150 numeral 19 de la Carta Política. A los miembros de la rama legislativa les está permitido tramitar de igual forma las leyes ordinarias y las leyes cuadro o marco, hoy denominadas leyes generales, toda vez que el constituyente estableció las mismas exigencias para su promulgación. Por lo tanto, si el legislador incluyó aspectos propios de una ley ordinaria dentro de una ley general o marco, no existe un vicio de inconstitucionalidad, no porque aquello no le esté prohibido, sino porque, por el contrario, le está constitucionalmente permitido. Entonces, las leyes marco tienen ese problema de entender que solo refieren a este tipo de materias. Ahora, con la sentencia C-028 de 2021 se nos dice: la Constitución Política de 1991 estableció una amplia tipología de trámites parlamentarios para la aprobación de leyes. Uno de ellos son las denominadas leyes marco previstas en el artículo 150 numeral 19 del texto superior y en las cuales se presenta una concurrencia de competencias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. En el caso del Congreso de la República, la Carta prevé que una ley marco es aquella que establece las normas generales y señala los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno. Estas leyes contienen las reglas generales con sujeción a las cuales, mediante decretos especiales, el gobierno nacional ejerce las competencias de regulación a él atribuidas por el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución. Sentencia C-028 de 2021, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos. Aprovechamos acá para decir que por regla general las leyes se promulgan por el Congreso, por el Legislativo, y las leyes marco tienen esta circunstancia especial. Ahora, cuando sigamos estudiando un poco de teoría del Estado, veremos qué es eso de la sentencia C, la sentencia T, las sentencias de unificación, y por qué se habla de magistrados ponentes, qué es un magistrado ponente, por qué es un órgano colegiado, y para las personas que tal vez no están familiarizadas con la literatura del derecho por su formación en otras disciplinas y profesiones, decir que muchas veces en vez de decir constitución política se aluden a expresiones como las ya señaladas: la carta política, el texto superior, la carta magna, etc. Entonces son como expresiones o sinónimos que para muchos a veces no tienen el alcance mismo de decir constitución política, pero que para efectos prácticos tienen una equivalencia. Ahora, las leyes ordinarias tienen la cuestión de ser unas normas de tramitación sencilla y que para su aprobación no requieren del total de los asistentes a la corporación o comisión en la que se tramite. La cuestión con esto es familiarizarnos con la naturaleza de las leyes, el alcance que llegan a tener y los objetos que regulan. Entonces, la ley 270 está compuesta por 210 artículos, varios de ellos a la fecha ya derogados, y que a lo largo de 6 títulos reglamentan la materia que es interés para la preparación del examen de la Fiscalía. Entonces hemos extraído algunos acápites puntuales, algunos artículos necesarios para su lectura, para su preparación y para la formación, no solo del concurso, sino en general de la ciudadanía. Entonces,
Esta norma nos trae unos principios de la administración de justicia que recordemos por qué la estamos estudiando, a qué pertenece la fiscalía. Entonces, la administración de justicia es una función pública. Nosotros vamos a sacar una serie de videos corticos sobre teoría del Estado, derecho administrativo general y demás que nos permitan entender qué es eso de función pública y función administrativa. Pero de momento diremos la administración de justicia se cobija en la función pública. Y dice el artículo primero de esta norma que es la parte de la función pública que cumple el Estado encargado por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en ellas con el fin de realizar la convivencia social y lograr mantener la concordancia nacional. Asimismo, tiene una serie de principios que son el acceso a la justicia de todo ciudadano, el amparo de pobreza y la posibilidad de acudir a la defensoría pública. Nos dice que existe un derecho a la defensa en todo tipo de actuaciones administrativas y judiciales. También es principio la celeridad y la oralidad. Implica, entre otras cosas, que los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Entender esto es también pensar por qué figuras como la preclusión por imposibilidad de continuar con la acción penal cuando se configura la prescripción de la acción penal tiene una razón de ser en la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Otro principio, autonomía e independencia de la rama judicial. Los funcionarios de la rama y los juzgados, entre tribunales e incluso con la Corte Suprema, no guardan una serie de dependencia subordinada como de jefes o de jerarquías. La rama judicial, por ejemplo, tiene una dependencia o una superioridad funcional. De esta manera, los tribunales serán superiores funcionales y no superiores jerárquicos de los jueces, y la Corte lo será de todos los anteriores, pues existe la posibilidad de que los funcionarios judiciales, en concreto los jueces y magistrados, se aparten aún de las sentencias que constituyen jurisprudencia, que constituyen precedente judicial, que constituyen marco de referencia para sus decisiones, siempre y cuando cumplan con una serie de especiales requisitos que no viene al caso puede señalar de momento. Otro principio es la gratuidad, sin perjuicio de lo que constituyen las agencias en derecho, las costas, las expensas y aranceles judiciales fijados por la ley. No se cobra aranceles en materia penal, laboral, contencioso laboral, familia, derecho de menores, control constitucional y acciones constitucionales. Asimismo, son principios la posibilidad de acudir a mecanismos alternativos y el respeto a los derechos de las personas por parte de los funcionarios judiciales, de quienes deber velar por todos los intervinientes. Entonces, la estructura de la rama, nos dice el artículo 11 de la ley 270, obedece un poco a esta razón. Está la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisdicción constitucional, los jueces de paz y los juzgados de todo lo que es la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz. Entonces, la fiscalía se relaciona mucho con varios de esta separación o estructura de la rama y tiene que ver o se relaciona de manera interdisciplinar con todas las jurisdicciones. Entonces, dentro de la jurisdicción ordinaria tenemos, por ejemplo, la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción agraria, etcétera, y la jurisdicción contenciosa administrativa, que tiene su estructura aparte, nos permite entender que cuando miremos propiamente el proceso penal, ¿qué es eso del conflicto de competencias y el conflicto entre jurisdicciones? Por eso es importante tener esta situación acá, y hay que entender que por regla general las jurisdicciones obedecen a una lógica de tener una alta corte, una serie de tribunales y una serie de juzgados. Entonces, el Tribunal Superior de la Jurisdicción Ordinaria es la Corte Suprema de Justicia. El de la JCA, que es la contenciosa administrativa, es el Consejo de Estado, y la Corte Constitucional se presenta como el alto tribunal o el tribunal de cierre dentro de la jurisdicción constitucional.
Entonces, abajo de la, entre comillas, abajo en el sentido no de jefe o algo así, sino de superior funcional, estarán los tribunales, que para el caso de la jurisdicción ordinaria son los tribunales superiores de distrito, que muchas veces coinciden con las cabeceras judiciales, o las cabeceras judiciales coinciden con las cabeceras o capitales de departamento, pero hay casos especiales donde un departamento puede llegar a tener dos, que puede ser el caso de Boyacá, que tiene acá en Tunja y en Santa Rosa de Viterbo, y en el caso de la JCA son los tribunales administrativos, pero la lógica obedece a una alta corte, una serie de tribunales y abajo los jueces. En el caso de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad jurisdiccional penal, tendremos a los jueces del, como ya lo vimos en todo eso del mapa de, perdón, en la estructura y en el mapa de funciones de la fiscalía, serán los jueces penales municipales, jueces jueces del circuito especializado y demás. Entonces eso lo iremos viendo con más atención en la parte del proceso. Pero si nos atenemos a lo que dice la sentencia C-713-2008, diremos que todo juez constitucional de tutela o que resuelvan y conozcan las acciones de recursos en aplicación de derechos constitucionales es un juez constitucional. Entonces, todo juez es constitucional en la medida que, primero, sus decisiones están amparadas en el principio de legalidad y de supremacía de la Constitución, y además también tiene momentos en los que resuelve y conoce de tutelas o acciones constitucionales. De momento dejar hasta ahí. Esto es un poco lo de las competencias que yo les venía diciendo, no tanto para el conflicto, sino para entender que las altas cortes tienen una competencia en el territorio nacional, aquello que significa que de todo lado puede llegar a desembocar algo a conocimiento de una alta corte. Los tribunales superiores y tribunales administrativos tienen competencia en su distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito y municipales en su respectivo circuito o municipio, y los jueces de pequeñas causas tienen competencia municipal y local. Entonces, los jueces de descongestión tienen la competencia determinada según el acto de creación, y la Fiscalía General y sus delegados, recordemos que es la forma en la que funciona la Fiscalía, tiene competencia nacional. Entonces, en el ejercicio de la función jurisdiccional, por regla general, diremos que ésta se ejerce como una actividad propia, habitual y permanente por las corporaciones dotadas de esa investigación legal, excepcionalmente por otras autoridades y particulares. Entonces, de momento decir, vamos eventualmente a hacer una serie de videos corticos que nos permitan diferenciar nociones como jurisdicción, competencia, las categorías del Estado, los rangos y todo esto que nos pueda llegar a tener, digamos, el marco jurídico y el ordenamiento jurídico nacional. Pero para el caso concreto de este video hablaremos sobre unas disposiciones sobre la fiscalía que son importantes tener en cuenta para el abordaje de la ley 270 y que aluden directamente a esta actividad. Por ejemplo, nos dice el artículo 23, función básica, corresponde a la Fiscalía General de la Nación de oficio, mediante denuncia o querella, por petición del Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo o por informe de funcionario público, investigar los delitos, declarar precluidas las investigaciones realizadas, calificar mediante acusación o preclusión y sustentar la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, excepto de los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Las funciones previstas en el numeral segundo del artículo 251 de la Constitución Política podrán delegarlas a los directores nacionales y seccionales de la Fiscalía. Parágrafo. La Fiscalía está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado y a respetar sus derechos y garantías procesales. En consecuencia, no podrá negarse a responder sus alegatos y peticiones ni a decretar aquellas pruebas que solicite para su defensa, salvo en los casos previstos en la ley. Entonces, cuando nosotros abordamos esto es para entender, por ejemplo, preguntas que de plano podemos descartar porque está señalando algo contrario a la Constitución y la ley, que es que la Fiscalía en todos sus niveles y rangos tiene que entender que al imputado, al procesado, al sindicado, después vamos a ver todas las etapas y los nombres que adquiere o las categorías que adquiere una persona que es vinculada a un proceso penal,
entender que se hace tanto lo que es contrario a esa presunción de inocencia como aquello que será favorable a la misma. Ahora, hay principios que son aplicables en el desarrollo de las actividades de la Fiscalía, y hablamos de la doble instancia, la autonomía administrativa y presupuestal, la elección y las garantías. Pero hacemos referencia también al artículo 31, que es lo que refiere un poco al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es adscrito a la Fiscalía General de la Nación y funciona como una entidad de derecho público dotada con personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonial y organizado con el carácter de establecimiento público de orden nacional. El instituto está encargado de prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses, de organizar y dirigir el sistema único de medicina legal y ciencias forenses y de controlar su funcionamiento y de cumplir las demás funciones atribuidas por la ley. Entonces, el artículo 33 nos habla de la dirección, coordinación y control de las funciones de policía judicial. Esta la incorporo porque es importante para mi preparación y yo le aconsejaría a todo el mundo que haga la revisión de la ley 270, que la lea con lentes, por una expresión que yo utilizo, del concurso que usted está presentando. Entonces, ¿qué dice? El fiscal general de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional, demás organismos previstos en la ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el fiscal general les haya atribuido tales funciones, todas las cuales ejercerá con arreglo a la ley de manera permanente, especial o transitoria, directamente o por conducto de los organismos que ésta señale. La omisión en el cumplimiento de las órdenes, directrices, orientaciones y términos que imparta la Fiscalía para el cumplimiento de las funciones de policía judicial constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal y civil del infractor. La Fiscalía General de la Nación, bajo su responsabilidad, separará en forma inmediata de las funciones de policía judicial al servidor público que omita el cumplimiento de tales órdenes, directrices, orientaciones y términos. Si tal servidor no es funcionario o empleado de la Fiscalía, el fiscal que dirija la investigación lo pondrá a disposición de su nominador, quien iniciará el proceso disciplinario correspondiente sin perjuicio de las demás investigaciones a que haya lugar. Parágrafo. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la estructura y funciones de policía judicial de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, esta normatividad que puede ser aplicable para nosotros nos permite entender qué es eso de la administración de justicia, qué es eso de la ley estatutaria y cómo funciona en Colombia. Entonces, conviene entenderlo de esa manera para poder estudiar y aproximarnos a ciertas leyes, a ciertas normas que son de importante conocimiento. Entonces, estos principios, estos elementos que hemos visto nos permitirán depurar una serie de respuestas que tal vez no son tan completas o que de plano son contrarias a los mandatos de no solo la ley 270, sino de todas las normas y resoluciones y decretos que podamos estar estudiando. Entonces, esta es la presentación de los tipos de leyes que hay en Colombia y de la ley 270 de 1996 o Estatutaria de Administración de Justicia. Espero que este video sea de utilidad, que puedan seguir preparando su concurso de la mejor manera, que sigamos estudiando y que nos formemos para un excelente concurso y eventualmente ser excelentes funcionarios de la entidad a la cual queremos o estamos presentándonos en los concursos. Muchas gracias y espero que sigan pendientes del contenido, que nos comenten de pronto qué les interesaría que abordáramos y qué aspectos del concurso en particular de ustedes que tal vez no estén en esta serie de videos les gustaría que le dedicáramos algún punto especial. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.